tal? Mi nombre es Gustavo Sichelo, ya nos conocemos, soy del Departamento de Productos de Jomel y en esta ocasión vamos a hablar, siguiendo un poco lo que desde algún lado presentó Cecilia, como continuidad, eficiencia también en cosecha. En los parámetros anteriores donde hablamos un poco de siembra, siempre que hay siembra vamos a buscar un resultado. Esto está siempre orientado a lo que es el segmento de maquinaria que tienen que ver con edificación. Partiendo de la base que el proceso o el sistema de edificación es un sistema deficitario en sí mismo, porque nosotros hacemos el corte de una planta a campo, con todas las adversidades climáticas y en los cuales tratamos en lo posible de levantar el mayor volumen existente en ese momento en el lote. Los promedios aceptados en cuanto a niveles de pérdida estipulados rondan alrededor del 3%, tomando desde el corte, el hilerado, a veces corte más hilerado dentro de la misma máquina, todo lo que tiene que ver con la parte del armado del cordón, o sea que estamos hablando de los rastrillos, y a posteriori el paso de la máquina donde hacemos el paquete. Hay otras pérdidas que tienen que ver con el almacenamiento y el suministro, pero en este caso nos vamos a basar básicamente en las pérdidas operativas. ¿Por qué hablamos de eficiencia? Porque sí, y vuelvo a ser redundante, porque no es un punto menor, el tema de medir pérdidas. O sea, todo lo que nosotros dejamos a campo es aquello que no le va a llegar ni al bolsillo de quien confecciona, ni a la vaca en el caso de escasez o algún tipo de quiebre en la cadena forrajera. Llevando la base, y como para ir teniendo una idea, más o menos las últimas campañas que se midieron en cuanto a la implantación de cultivos en el país rondan algo más de 11 millones de hectáreas que están destinadas a forraje, o en planta en pie o anificación. De esas 11 millones de hectáreas, hoy tenemos 3.600.000 instaladas con alfalfa, cultivo que lidera la franja de lo que son especies forrajeras. Nos vamos a basar sobre este cultivo, el más difundido. Esas 3.600.000 hectáreas se fraccionan a su vez entre un 30 y un 35% que van directamente a corte, o sea, destinadas, instaladas como pradera permanente en un lapso entre 4 o 5 años, de acuerdo a cómo fue trabajado, y el resto van a pastoreo, y de las cuales, si son praderas nuevas, seguramente van a tener un corte de limpieza y se van a aprovechar también para diferir el material como heno. Tomando una relación base, las plantas de alfalfa, como van a ver en la imagen, tienen una raíz, una corona y yemas basales que nos entregan plantas. El promedio de lo que arroja en el país son entre 5 y 7 plantas, de acuerdo al grupo de latencia, y después tenemos, como en todas las plantas, lo que llamamos nudos, entrenudos, y es donde están instaladas las hojas. En este caso, en esta especie y en particular, tenemos, que esto es muy importante, tenemos la localización, si son trifoliadas o multifoliadas. ¿Esto por qué lo digo? Porque después, cuando fraccionamos tallos y hojas, nos vamos a llevar realmente el asombro de lo que pesa más. Siempre son las hojas y en los tallos, y esto está determinado por el momento de corte en el cual uno toma la decisión, en el momento fenológico de la planta, y nos podemos encontrar, acá hicimos en el lote de Jomel, con prebotón floral, nos arrojó que de 100 gramos el 65% eran hojas y el 35% tallo. Así que es un dato interesante al momento en que ustedes empiecen a elegir el momento de corte, que hagan este tipo de evaluaciones, porque recalificaría lo que nosotros llamamos
el valor de mercado del kilo de pasto, que no es kilo de pasto. Si estamos hablando que del total de volumen expresado en hojas es el que tiene mayor valor, relevancia nutricional, porque encontramos ahí la proteína, seguramente de acá a los próximos años irá cambiando también la ecuación económica en cuanto es la venta del rollo. Si bien ya en los últimos tiempos se logró cuantificar el kilo y no la unidad formada, o sea, el rollo en sí mismo, llevándolo también si es cuteado o no, esta va a ser una cuantificación que va a elevar aún más y va a categorizar los buenos rollos a la hora de la venta, pero también a la hora del consumo, si es que el productor mismo hace sus propios rollos y se lo va a entregar a su rodeo. Siguiendo en orden, el primer punto que nosotros, y creo que no es un punto menor, de ese 30% que hablamos de pérdida, nacen en el momento del corte. Nosotros como empresa estamos presentando al mercado la línea Moscato, que es la línea de segadoras, acondicionadoras e hileradoras, tanto de 3 puntos como de arrastre, con el sistema contrarrotante que ustedes ya conocen. La particularidad, que no es menor, es que nosotros nos aproximamos por el régimen que tiene la mesa, que son 2.950, 3.000 revoluciones por minuto, al sistema de corte a cizaña. Esto lo repito como para refrescar. El corte cizaña es el corte tradicional, donde es semejante a lo que tienen los cabezales de las cosechadoras, que es el corte de 22 grados, corte tijera, donde realmente lo que presenta es un corte neto, no agresivo hacia la planta, y podemos trabajar volumen, estipulando más o menos, en el caso de la 3770, en el orden de las 3,5 hectáreas hora de trabajo, con pivot central y caja pivot, mejorando la productividad de la máquina en cabeceras, tratando de no bajar mucho la velocidad. Así que ahí estaríamos haciendo el corte óptimo y ganando velocidad, pero sin irnos del tema que tiene que ver con pérdidas. ¿Por qué decimos que el corte óptimo? Ya dijimos que se parece al de 22 grados. Lo que hemos notado, que todavía se siguen haciendo, es el corte de este tipo de especies con cuchillas grandes, o sea, con cuchillas de desmalezadoras, que son las famosas cortileradoras. Estas cuchillas, usted imagínense, la están viendo y tienen la referencia de las cuchillas de la segadora al lado. No solamente la corta y le deshilacha, sino que también le produce un estrés enorme a la planta, produciendo pérdidas realmente consideradas, ya no solamente en el corte, sino sobre la instalación de la planta. Estas cuchillas nacen básicamente para como desmalezadoras, y sirven para este tipo de cultivos que le estoy mostrando, o una ramanebra, un chamico, un yuyo colorado, o sea, donde el tallo es realmente leñoso, plantas de mucho porte, que realmente no se pueden estar haciendo ningún tipo de corte sobre una planta como vimos al inicio la alfalfa, como ahora volvemos a presentar este slide. Entonces, tenemos un exceso de corte generando repicado, que es la primera pérdida que nosotros tenemos en el corte, y a su vez vuelvo a presentar para que se den cuenta la magnitud. Estamos hablando prácticamente 50, 70 centímetros, no más de eso, de acuerdo al grupo de alfalfa, semillero y otras cuestiones, con un tallo mucho más débil, si lo tengo que hacer una comparación visual, taxonómica, disculpen, entre plantas, donde pasa una cuchilla de estas características, realmente la planta entra en un estrés mecánico que puede desanclarla
y hasta la podemos perder. Uno de los sistemas que tiene la planta de defensa es su sistema inmunológico. Acá estamos viendo, por ejemplo, el ciclo hormonal, que es el que regula la parte inmunológica, más o menos cuando las auxinas, que son las que desarrollan los tallos, empieza a decaer y los ácidos ribéricos empiezan a subir, nosotros estamos cortando, o sea que el momento óptimo de corte está haciendo una transición hasta hormonal la planta, y la reacción post-corte puede ser traumática y de un estrés superior al que nosotros por ahí consideremos. Se puede perder la planta. Por eso estamos insistiendo. Acá vemos cómo trabaja en este slide el balance hormonal frente a una situación de estrés. Realmente lo rige el sistema radicular y tenemos como consecuencia la pérdida de planta más lo que queremos cosechar. O sea, doblemente perjudicial usar ese tipo de herramienta, o sea, una cortileradora, y les diría que a sus clientes que traten por favor de llevarlos a una segadora con acondicionador. ¿Cuál es la ventaja? Por lo menos que la pradera sea lo más longeva posible, lo mejor tratada, porque no son tantas las hectáreas. Estamos hablando de 3 millones de hectáreas dentro de un contexto nacional. Por el tema de fletes, no vamos a salir a comprar, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires, rollos en Chaco. Entonces, ese aspecto geográfico, diríamos hasta de espacios y distancias, tendríamos que empezar a valorar las permanencias de las praderas. Y nosotros como Yomel acercamos nuestra línea de segadoras. El otro aspecto es el acondicionado, pero de corte vamos a tomar como base pérdida alrededor normal, entre un 7 y un 10%, y si tomamos un repicado por ahí es un 50% más, pero si lo hacemos en base a segadora es un 10%. Bueno, el acondicionado ya saben cómo es, cómo funciona, es apretar y mantener la relación tallo-hoja lo más que se pueda, minimizar la cantidad de tiempo y de exposición del material a campo y tratar de armar un cordón lo antes posible frente a cualquier situación de riesgo de lluvia, que sería después una pérdida adicional, no mecánica, sino también que nos conlleva al deterioro de la materia seca, pérdida de carotenos y todo lo que habitualmente sabemos cuando queda el material expuesto y tocado, o por lo menos que haga contacto con el agua de lluvia. Como esas opciones nosotros las presentamos, entendemos que podemos mejorar sustancialmente y minimizar el riesgo de pérdida de exposición a campo. Para los que no saben cómo funciona el acondicionador, en el momento de corte tenemos una planta en pie instalada a campo con un 80% de humedad. Tratamos de, cuando cortamos y pasa por la sección de acondicionadores, en una fase, diríamos 1-2, cortar el nivel de respiración mitocondrial que tiene la mitocondria. Dentro de sus funciones es la respiración de la planta y está alojado en las hojas. Minimizarlo en cuanto a la expresión de tiempo, o sea, adormecer la planta y prácticamente que la mitocondria ya no intercambie más ni genere la captación de dióxido de carbono, para que después ya haya una pérdida abrupta de humedad que pase más o menos a valores de 20%. En el intermezzo habrá a los 40% de humedad. Nosotros recomendamos hacer la acción de rastrillado y armado del cordón, pero que llegue entre los 20 y 18% de humedad, que sería casi ideal para el momento de cosecha. ¿El acondicionador genera pérdidas? Sí. ¿Están cuantificadas? Sí. ¿Pueden ser superiores al 10%? Sí. ¿Por qué?
porque de acuerdo al tipo de acondicionador y prensa que le dé al acondicionador, puede ser que esa relación tallo-hoja la vayamos perdiendo. Nosotros siempre vamos a recomendar desde Jomel con acondicionador de caucho, como presentamos en nuestras máquinas, que aplasten, que no quiebren los tallos, ¿tá? Más que estoy viendo a campo y estamos haciendo monitoreo junto con Cecilia, estoy viendo que los grupos 6, se ve que este año para esta campaña han sembrado poco, son casi todos grupos altos, 8 o 9, son de vara mucho más alta y necesitan por lo menos dos apretes. Entonces traten en lo posible de apretar y no quebrar para minimizar pérdidas. Bueno, yo quería hacer una síntesis, hay otros datos que seguramente en el transcurso del año estamos armando la campaña desde producto, que seguramente va a haber charlas, las vamos a hacer más específicas como para ampliar, pero en este concepto por lo menos que vayan fijando aquellos tips o indicadores en los cuales pueden ir mejorando con la utilización de máquinas que nosotros ofrecemos al mercado. Con acondicionador de goma podremos llegar a tener un impacto máximo y con buena relación en cuanto a lo que es presión de un 7%, sino ya como les dije podemos irnos arriba de un 10%. Y vuelvo a recalcar, en la relación tallo-hoja la que lleva mayor cantidad de peso es la hoja y no el tallo, ¿tá? Cosa que es muy importante y por lo general es un punto que no lo veo como hábito, salvo algunos colegas, que antes de empezar la campaña vayan haciendo mediciones de relación tallo-hoja. O sea, hay que darle valor y ponerlo en contexto. Lo único que hay que hacer, implementar no solamente la toma de humedad, sino en forma previa al corte, saber cómo están las condiciones del cultivo, más allá del momento de corte, que es lo que nos va a dar esa relación. También tenemos las pérdidas de cosecha, que son ya directamente asociados a cómo es la rotoenfardadora. Estas pérdidas, si tienen cámara fija o tienen cámara de variable, oscilan más o menos entre un 6 y un 15% cámara fija. Esa variación, que es grande, está dado también por el momento de corte y la presión que le estamos poniendo, y en el caso de lo que son cámaras variables puede rondar también entre un 4 y un 10-12%. No quiero entrar en detalle en cuanto a diferencias estructurales de nuestra máquina con referente a los mercados, pero les voy a repetir este año de nuevo en el slide 53, para quien vaya a compaginar el material, el nivel de pérdidas que tenemos nosotros habituales, tomado un nivel de tolerancia del 3, y en las 3 presentaciones, las 3 versiones, sin cúter tenemos niveles de pérdida en cámara de 1.69, 2.19 para la Magna Cut Plus de 15 y de 2.29 con cúter de 25 cuchillas. O sea que es una máquina que está adaptada y está diseñada con sus 3 bandas y otros elementos que tiene en cuanto a la conformación de la presión, que es variable, minimizar prácticamente a la mínima, soy redundante, pido disculpas, mínima expresión de pérdida de acuerdo a cómo confeccionemos el rollo. Estas mediciones se hicieron, encima me acuerdo que cuando las hicimos no estaban las alfalfas al 18% de humedad, sino que se hicieron al 13% de humedad. Para aquellos que le dimos el cuadernito donde está el test de la máquina, fíjense porque ese dato está y es muy fuerte como para validar para cualquier persona que esté interesada y quiera ser usuario nuestro el día de mañana. Después, las características de minimizar pérdidas en almacenaje por el atado a red. Ustedes calculen que cada 2,5 centímetros
Eso nos involucra entre 20 y 23 kilos de pasto. Puede haber un poquito más si está cuteado o no. En el caso de las que tienen confección a hilo, o sea, el cierre, el ciclo de atado es a hilo y la relación es con alfalfa, vayan entendiendo que puede haber pérdidas que rondan entre los 20 y 23 kilos, que son pérdidas periféricas. En el atado a red prácticamente eso se minimiza bastante, le diría que prácticamente estamos con pérdidas periféricas tomando 2 vueltas y media con una muy buena red en cuanto a calidad. En 1 centímetro prácticamente lo bajamos al 50%, pero eso es un valor que otorga Jomel. En síntesis, y creo que estamos dentro del margen lógico como para hacer este análisis. Y acompáñenme y cualquier cosa cuando nos veamos, si es plausible, a corrección. Si tomamos una base promedio, ¿qué es lo que arroja el país? Hay zonas de más, zonas de menos, pero vamos a tomar que un rollo promedio de una cámara de 1,20 de ancho, que se hace a 1,50, 1,55, 1,60, pueda rondar en 500, vamos a poner 550, 560 rollos por 5, o sea que nos estaría dando 2.800 kilos de materia seca por hectárea. Tomemos un promedio también por 30, que serían hectáreas, son 84.000 kilos de pasto. 84.000 kilos de pasto vamos a poner en alfalfa, hoy se están pagando un poco con la seca, todo lo demás, 18 pesos el kilo. Estamos hablando de alrededor de, en un corte, en 30 hectáreas, 1.512.000 pesos. Si le logramos 5 cortes, que eso también es una barrera, que a veces tenemos 6, a veces tenemos 7, 9 de julio, de acuerdo a cómo venga el año, pero vamos a meterle 5 cortes. Tenemos 7.560.000 pesos cosechados. Vamos a poner el valor inicial, una pérdida del 30%, estamos perdiendo casi 2 millones de pesos. Si lo llevo a una máquina, 2.200.000. Es el 50% de una segadora, señores. O sea que se puede pagar un productor una segadora en 2 años, bruto. Es una idea que es real, porque tomen los datos de su zona. Un ejercicio muy simple, volumen, corte, producción, precio de maquinaria. Creo que estamos poniendo al alcance y a la competitividad de bajar y lograr buena eficiencia de cosecha, una herramienta donde hoy creo que tenemos que poner el ojo. Ya validamos con Magna, vamos a validar con Moscato. Presten atención, es un negocio que nosotros los podemos apalancar, ayudar y a desarrollar. Así que desde ya gracias, traté de ser lo más concreto y sintético posible. Les vuelvo a repetir, el año que viene vamos a tener un plan de trabajo junto a ustedes y seguramente estaremos desarrollando mucho más en profundidad lo que es eficiencia de cosecha. Gracias y espero que tengan una muy buena jornada.